Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Hay ocasiones en que los asuntos de los hombres y de las naciones parecen hallarse fuera del dominio de Dios. Sin embargo, cualquiera que sea la forma en que la gente se rebele contra los planes y propósitos divinos, el Altísimo sigue siendo soberano sobre los reinos de la tierra. El libro de Daniel es extraordinario por tres razones principales. Primera, que da una visión de conjunto sobre el surgimiento y la caída de los reinos de la tierra. Segunda, que presenta el reino futuro gobernado por el Mesías que nunca caerá. Y tercera, que ofrece un detallado recuento de la personalidad del propio profeta. La sobresaliente vida de Daniel en la cautividad sirve para ilustrar una serie de principios bíblicos que son relevantes para nuestra vida, hombres y mujeres. Vivimos en una cultura hostil al crecimiento espiritual y al compromiso. El tema primario del libro de Daniel es el poder de Dios y su dominio sobre los asuntos humanos. El Altísimo, dice la Biblia, gobierna el reino de los hombres y a quien quiere Él lo da. El Dios de Israel, el Dios nuestro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tiene autoridad sobre todas las naciones. Él es quien cambia los tiempos y las estaciones. Él es quien quita y pone reyes. Él es quien les da sabiduría a los sabios y conocimiento a los juiciosos. Este libro fue escrito para darle ánimo a los judíos del cautiverio babilónico, dándole una perspectiva divina sobre los planes de Dios, tanto para los reinos gentiles como para el futuro de Israel, cuando el Mesías establecerá un reino que no tendrá fin. Dice la Sagrada Escritura: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El tema que hoy quiero tratar, sobre todo en estos días cuando las cosas casi están, o las cosas están siendo conmovidas, cuando muchas cosas a la humanidad nos pone nerviosos, nos pone a pensar qué va a suceder después. Quiero decirles el tema de esta mañana: Dios es el Señor de los tiempos y de los cambios. O como dijera el libro de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El libro de Daniel es un estudio de la soberanía de Dios sobre los tiempos, sobre las edades y sobre las circunstancias, y también de los cambios que vienen con ellos. También es una aseveración de su verdad eterna e inmutable y de su fidelidad inquebrantable en medio de las condiciones menos propicias. O dicho de otra manera, Dios es el Señor de los cambios. Pero escuche bien, Dios no cambia. Dios no mejora ni empeora. No es necesario que Dios haga otra cosa para ser más Dios, y su naturaleza le impide ser menos que Dios. Él es Dios eternamente y para siempre.
En contraste con el ser humano, el hombre o la mujer se ven afectados por el tiempo y las condiciones de su entorno. Los seres humanos padecen los cambios físicos que finalmente acaban con su existencia sobre esta tierra. Y el ser humano en su vida espiritual, así como nace condenado a pasar una eternidad alejado de la presencia de Dios. Vuelvo a repetir, con la naturaleza con que nace el ser humano, está condenado para pasar una eternidad alejado de la presencia de Dios. Sin embargo, no tiene que terminar allí. Si esto fuera todo lo que hay en el futuro, seríamos unas criaturas miserables. El ser humano puede cambiar su futuro eterno, reconociendo la soberanía de su Creador y poniéndose de acuerdo con Él para servir a su propósito dentro del tiempo y del espacio. El verdadero cambio para el ser humano radica en que el ser humano regrese al corazón de Dios. Comenzará cuando el mismo ser humano reconozca que separado de Dios, a lo único que puede aspirar es a la desdicha en todas sus expresiones. Y yo testificaba cómo, aparentemente teniendo todo en mi vida anterior y tantas cosas, era un miserable. Era un miserable, aunque era un religioso hasta cierto punto, yo era un miserable. ¿Cuándo vine a ser bendecido? Cuando después de varios años yo le dije: Señor, ya siendo instruido por la Sagrada Escritura a través de esa anciana, dije: Señor, te voy a entregar mi vida. Así como se la entregué al mundo por nada, te la voy a entregar también a ti. Aquí está mi vida, pase lo que pase, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, se pierda lo que se pierda, se enoje quien se enoje, te entrego mi vida. Y allí permanezco. Hay quienes todavía, hombres adultos y jóvenes, están regateando: te entrego mi vida. No te la entrego, te entrego. Todavía quiero, como una anciana allá en Calzada Larga, rumbo de Tuzla a Villaflores, creo se llama. Le decía a una ancianita que apenas podía caminar: ya entregué su vida al Señor. No, joven, todavía quiero darle vuelo a la hilacha. Pues hasta que la hilacha se le rompa. Y hay hombres y mujeres que así: yo todavía otro poquito, pastor. Usted porque es pastor y porque ya tiene su edad. Cuando entregué mi vida al Señor era un joven brillante en medio de mis amigos caritas, pero en lo profundo era un miserable, vacío mi vida. Se llenó aquella mañana de los primeros días de julio cuando hice ese compromiso, y permanece hasta ahora este gozo que Dios puso en mí. Así que entonces, si algunos continúan en el engaño de mejorar su condición sin las restricciones de Dios, no importa a qué cambios políticos, económicos y espirituales se exponga, el resultado será el mismo. Habrá un desencanto y mayor calamidad. Solo el reconocimiento de Dios como la única esperanza para responder a las preguntas de incertidumbre y zozobra que presenta el futuro para el hombre sin Cristo. ¿Ha pensado qué nos espera en el futuro? ¿Han pensado algunos? ¿Qué diferencias traerá? ¿Qué condiciones permanecerán iguales? ¿Cómo nos preparamos para lo que viene?
yo debo decirles, si somos cristianos o cristianas y hemos aceptado a Jesucristo, debemos confiar en la verdad y la fidelidad de Dios. Eso es lo único que nos va a sostener en las cosas que se vengan. Vuelvo a repetir, solo confiando en la verdad y la fidelidad de Dios. Cuando Daniel y sus otros amigos y muchos jóvenes de la clase noble fueron llevados para Babilonia, para prepararlos y ponerlos en puestos claves ahí en el palacio del rey, Daniel tendría aproximadamente 16 años y sus amigos también, jovencitos. Él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ya leyeron ustedes, y si no, léanlo. El rey había dispuesto una ración para que esos jóvenes de gente noble que fueron transportados a Babilonia se les diera de la comida del rey, comida que tal vez era ofrecida a los ídolos, el vino que tomaba el rey. Y la Sagrada Escritura dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y tuvo un arreglo con el criado: danos, como dicen ahora, chance de experimentar durante 10 días, danos agua y danos frutas y legumbres. Y si se desmejora nuestro rostro, entonces comeremos la comida del rey. Pero dice que cuando pasó ese tiempo, ellos se veían más sanos que los demás. Qué importante es que desde jóvenes nos propongamos no transigir con nuestra salvación. Hay muchos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que cuando están en una comida con ciertas personas, pues échesela. No, no tomo. Nada más una no es ninguna, dos apenas son una. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en una situación como esa? ¿Qué van a hacer los hombres cuando una mujer le diga: ahora mira? Como un hombre que era albañil, ya murió hace años, era un hombre que floreaba a toda mujer y le decía hasta cosas groseras a las mujeres. Entregó su vida al Señor y un día llegó y me dijo: pastor, yo siempre floreaba a las mujeres y les decía hasta de cosas vergonzosas, pero ahora que llego a una caseta donde yo quería tomar un refresco, toqué en la caseta y tardaron para abrirme. Salió una muchacha que yo floreaba constantemente y le decía sus cosas. Venía del baño y venía con bata. Dijo: quiero un refresco. Y dice que esta mujer, ya él siendo cristiano, le dijo: ¿y ahora no quiere? Dije: ahí nos vemos, tennos lo del refresco, nos vemos. ¿Qué va a hacer los hombres cuando haya una situación como esa? No es más que Satanás tratando de hacernos caer. Yo decía hace un momento, caballeros y hombres y mujeres, somos los únicos los que tenemos que decidir si seguimos pecando o ya no lo hacemos. Y conste que a mí no me sacaron de un monasterio. Yo vivía en el ambiente artístico, como actor, con muchas cosas. Pero cuando yo hice ese compromiso con Dios de aceptarlo como Señor y Salvador personal, Él me impartió su naturaleza. No que sea Dios, pero me impartió de su naturaleza para decir: no más al pecado. Somos tentados muchas veces, pero nosotros tenemos que decir que vamos a ser hombres y mujeres. Daniel, ese jovencito, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. El rey de este mundo está ofreciendo a las señoritas, a los jóvenes, tantas oportunidades, tantas cosas. Si te llamas cristiano, tienes que decidirte qué vas a hacer. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar a su tiempo. Necesitamos ser diferentes. Veamos ese libro de Daniel y imitemos el carácter de este joven.
Él no, aunque estaba expuesto a que lo mataran por no hacer las cosas que se le decían, él dijo: no voy a hacerlo. Prefiero la muerte, pero no volver o pecar contra mi Señor. Y entonces, si vivimos de esa manera, venga lo que venga en el futuro, Dios nos va a llevar adelante confiando en la verdad y en su fidelidad. En una ocasión hubo un hombre que fue entrevistado en la televisión y él le preguntaban: ¿y qué opina de la Biblia? Dice: la Biblia ya es un libro obsoleto para el hombre moderno. Ya nadie le hace caso, nadie quiere que le digan lo que tiene que hacer. Con esta forma de pensar no debe sorprendernos que el mundo ande perdido como está. Los que se quejan porque Dios no interviene en las tragedias de este mundo deberían recordar que esta forma de pensar es lo que nos ha llevado ahí. Tomaron el camino que les pareció derecho, bueno, y resultó un camino de muerte. Y ahora le echan la culpa a otros o le echan la culpa a Dios. En Proverbios 14:2 dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. No, pues no pasa nada, no, está bien. Todos lo hacen. Yo he visto a cristianos que lo hacen y que viven así y no les pasa nada. Y se van. Dice, les parece que son camino derecho, pero la Biblia dice que son caminos de muerte. Dios, vuelvo a repetir, Dios no va a ser burlado. Si nosotros inconscientemente le decimos: sí, ¿para qué ser tan fanáticos? ¿Para qué? No es fanatismo, es un respeto a la palabra de Dios. Si usted quiere vivir, como he dicho, a su manera, puede hacerlo. Nadie le va a estorbar. El salmista expresó su confianza en la palabra de Dios de esta manera: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119:89, no lo busquen. Y por si a alguien le diesen problema a los cielos, el Señor agregó: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Él ha dicho se va a cumplir. Él es Rey soberano. Escúchenme bien, vivimos en tiempos tormentosos, cuando todo alrededor es sacudido con violencia. Escúchenme, caballeros y damas, es hora de afianzarse de algo inconmovible. Un ancla que nos haga permanecer firmes y estables cuando todo y todos son arrastrados por la furia de las tormentas de la vida. Y esta ancla es la bendita palabra de Dios. Si no hacemos caso a esto, ya no hay otra cosa. Esta es la ley de Dios. Si algo Dios nos prohíbe, Él es el único que tiene razón. Ahora el ser humano va a decidir si lo hago o no lo hago, no me importa. Adelante. Muchos que tuvieron la oportunidad de ser verdaderos cristianos pasaron a la eternidad porque se murieron o los asesinaron y perdieron su oportunidad. Es tiempo ahora de reconsiderar cada uno nuestros pasos, hombres y mujeres. Esta ancla que nos puede sostener en medio de las tormentas, como sostiene a los grandes transatlánticos en medio de la furia del mar que los quiere despedazar. Ellos tienen un implemento que echan con cadenas de acero que los sostiene en medio de las tormentas. Y allí están firmes. Y nosotros como cristianos, los que de veras queremos obedecer a Dios, tenemos la palabra de Dios. Y aunque venga lo que venga,
la palabra nos va a sostener. Esta palabra, la palabra de Dios, no se ajusta a las circunstancias de la vida. No cambia con la temperatura de las intenciones del hombre. No se mueve por las corrientes del pensamiento humano, sino permanece. Cuando las disertaciones de los filósofos quieran confundirnos, o las suposiciones de los científicos quieran convencernos con ideas nuevas pertinentes a este siglo, hay algo que nos puede sostener, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la misma naturaleza de su misma naturaleza, de Dios. No olviden que San Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo se hizo carne. Era la palabra de Dios. Así que entonces al Señor Jesucristo se le llama el Verbo. Mientras estuvo en esta tierra, era el Verbo que se había hecho carne. Después de su resurrección y ascensión, subió al cielo y sigue siendo el Verbo, permanece eternamente. Apocalipsis le llama al Señor Jesucristo la palabra viva. Él sigue siendo el mismo. Cristo no cambió ni cambiará en nosotros. Ya no tenemos que quedar a merced de los cambios de la vida. La palabra de Dios es la que nos va a sostener en medio de las tormentas de la vida, cualquiera que sea. Porque aunque no queramos aceptar, vienen tormentas a nuestra vida. Ya tormentas que nos quieren despedazar. Ya algunos han oído muchas veces que durante 2 años del segundo semestre del año 98, 99 y 2000, a principios de 2001, 2 años y medio estuve allí tirado en el piso. Yo no sabía si era de día, no sabía si era de noche. Yo no comía casi, bajé más de 20 y tantos kilos. Y mi esposa, ¿con quién comía? No solamente yo pasé ese periodo terrible y difícil, en donde casi Satanás quería acabar con mi vida. No puede Satanás acabar con nuestra vida, escúcheme bien, si nosotros no le damos lugar. ¿Me están escuchando? Por eso Pablo dice: no deis lugar al diablo. Si tú andas coqueteando con el pecado y todavía, no pasa nada, no pasa nada. Recuerdo a mi suegro en Nuevo Necaxa, Puebla. Trabajó en la compañía de luz y fuerza motriz del centro. Y había una autovía, era como un trenecito sobre las vías. Y había un hombre que decía: no pasa nada, no pasa nada. Un día tenía el pie sobre el riel y pasó el trenecito eso y dijo: no pasa nada. Le había trozado los dedos del pie. No pasa nada, no pasa nada. Y hay cristianos y cristianas, hombres, adultos y mujeres que dicen: no pasa nada, el pastor exagera. Él porque ya vivió su vida. No olviden que soy un vocero de Dios. Y si tú no quieres ponerte de acuerdo con Dios o hacer las cosas como Dios dice y arreglar lo que tengas que arreglar, estás en peligro de que el enemigo se aproveche de ti. ¿Esperaremos hasta que algo nos pase o arreglamos nuestra vida como Dios está queriendo que lo hagamos? La palabra de Dios nos sostiene. La fidelidad de Dios se revela en su palabra. Él es inmutable. Vuelvo a repetir, como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que en tiempos como los que estamos viviendo, ¿en qué vamos a confiar? ¿De qué vamos a depender? De sus promesas, de su fidelidad. Y Él será fiel con los fieles. Hay muchos que han sufrido grandes situaciones porque se han desprotegido, han salido de la cobertura de Dios. Su rebelión, su desobediencia los ha sacado de la cobertura de Dios y a Dios no le hacen caso, menos a un pastor. Tenemos la Biblia para saber qué es lo que quiere de nosotros. ¿Me están escuchando?
No esperemos hasta que un profeta de Dios venga y diga, hasta que un apóstol venga y nos diga. Esta es la palabra permanente. Hay tantos falsos profetas en estos tiempos, tantos falsos ministros que andan dando palabra tras palabra tras palabra, y que esto dice el Señor y que así, que así, que así. Hay muchos falsos profetas. Hay gentes que han venido y algunos de ustedes les han profetizado y solamente los han echado a la calle. No todo lo que brilla es oro. La profecía más permanente y más confiable es la palabra de Dios. ¿Me estáis escuchando? Si usted quiere saber, una vez a un pastor le dijeron, oiga, no tiene una palabra para mí, porque le hacía del profeta. Le preguntaba a la gente, ¿y no tiene una palabra para mí? Le dijo, sí tengo. Esta. Esto es lo más confiable. Si no hacemos como él dice, aunque el profeta nos diga lo contrario, si no checa como dicen ahora con la palabra de Dios, no lo aceptemos. Hay quienes han profetizado en otro tiempo, mira, Dios dice que así, 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 así. Es de su mente nada más. La profecía tiene 3 fuentes: el corazón del profeta, la obra de Satanás y la palabra de Dios. Lo más confiable es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a confiar en su palabra. En segundo lugar, la historia humana es una cadena de cambios, pero Dios manifestó su fidelidad a hombres y a mujeres fieles que permanecieron firmes en medio de todos esos cambios. Por ejemplo, la palabra que Noé predicó, dice la Biblia que por más de 100 años Noé predicó a la gente de su tiempo que iba a haber un diluvio, porque se burlaron cuando en aquel tiempo la lluvia no caía del cielo como ahora, sino era como un rocío que regaba las plantas de los campos. Y Dios le dijo que construyera un barco a Noé para que se salvara él y su familia. No tenía los implementos, la maquinaria ni todo eso, pero él lo estuvo construyendo, ese gran barco, y la gente se burlaba de ellos, porque su predicación, como la mía y como la de otros, prepárense, porque Dios va a acabar este mundo con un diluvio. ¿Estás loco? ¿De dónde? Y por más de 100 años él estuvo llamando a la gente al arrepentimiento y no quisieron oírlo. Se burlaron de él, de su familia, de sus hijos. Son unos fanáticos, tan locos. Y conocen lo que pasó, ¿verdad? Vino el gran diluvio. Yo tengo unas piedras de este tamaño allí en la casa, una piedra cuando menos, que allá por la tierra de don Abelardo, en la Mixteca, cuando ellos vivían aquí en esa cabaña, trajeron unas piedras de la Mixteca. Solamente le pedí una a donde están petrificadas las piedras, y están unas conchas como si fueran de ostiones. Un día se los voy a traer. Pero tenían muchas piedras, porque en la Mixteca hay todo eso. En la Mixteca eso me dio a entender, el diluvio fue universal. Y un día se los voy a traer. Allí las conchas, se ven las conchas como de ostiones allí abiertas, petrificadas ya las piedras. Y tal vez usted está oyendo la palabra de Dios decir, no hay que ser tan extremista ni tan fanático. He repetido muchas veces, Dios va a respetarnos. Nadie se va a ir al infierno por ser un pecador. Se va a ir al infierno porque le dice con su manera de vivir a Dios, no me importa tu gracia, no me interesa. Yo voy a hacer lo que quiera y voy a vivir como quiera, aunque me digan lo contrario. Adelante, yo como pastor le digo, adelante, síguete ensuciando, sigue viviendo a tu manera. Pero recuerda, alguien te lo advirtió. Dios va a respetarnos, y más su servidor. Así que entonces,
aunque se burlaron de Noé y su familia, la palabra no cambia. Y ellos confiaron en la palabra de Dios y fue lo que los salvó. Cuando empezó a llover y subir el agua, ellos ya estaban en el arca. Tal como Dios le había dicho, que preparar animales, a machos y hembra, etc. Muchos de los cambios en el mundo, escúchame bien, se deben al juicio de Dios. Nosotros podemos estar a salvo o a salvos si permanecemos fieles a su palabra. Vuelvo a repetir otra vez. Así que entonces, si usted y yo permanecemos fieles a Dios como lo hizo Daniel en esa corte pagana, en esa corte idólatra, y hacemos lo que Él nos dice, Él nos va a guardar y nos va a llevar adelante. Abraham confió en la palabra de Dios. Conocen la vida de Abraham. Él le había prometido que tendría un hijo, aunque Sara era estéril, aunque ellos ya eran viejos. Sin embargo, Sara, queriendo tener un hijo, dijo: pues acuéstate con mi sierva para que yo tenga un hijo de ella. Eso es lo que nunca debió haber pasado, porque ahorita los problemas en el Medio Oriente son por Ismael y por Isaac. No esperaron la promesa de Dios. Pasaron los años y no esperaban, hasta que Dios le dijo: ven, tú vas a tener un hijo, hijos como las estrellas. Y a la edad de 90 años, cuando Sara tenía 90 años, habiendo sido estéril, y Abraham casi 100 años, nació Isaac. Lo terrible es que cuando Isaac ya tenía tal vez 12, 13 años, un día le dijo Dios: dame a tu hijo Isaac en sacrificio. Dice la Biblia que él no discutió, no argumentó con Dios: Señor, tanto tiempo de esperar a este hijo, el hijo de la promesa, hoy ahora me lo pides para depositarlo en el sacrificio. Él no argumentó, sino obedeció a Dios. Había dolor en su corazón, yo creo, pero antes que el dolor de su vida, él quería obedecer a Dios en todo. En su hijo Isaac radicaban todas las posibilidades de que sus esperanzas naturales se cumplieran. Isaac era el hijo de la promesa, pero Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo cuando Dios le ordenó a depositar toda su confianza en él, no en la muestra tangible. Abraham aprendió a confiar en la fidelidad de Dios, y cuando él obedeció y estaba a punto de degollarlo ya en el sacrificio a su hijo, el ángel le dijo: no lo hagas, ahora sé que temes a Dios. Él quiere ver nuestra obediencia, aunque digan los demás lo contrario. Y le devolvió la muestra tangible, le devolvió a su hijo Isaac. Aprendió a confiar en la fidelidad de Dios y Dios le devolvió a su hijo. De tal manera que ahora Abraham le ha dado una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Espiritualmente venimos a ser hijos de Abraham por nuestra fe en Jesucristo. No somos de los descendientes de los judíos, hablando naturalmente, pero espiritualmente venimos a formar parte de esas multitudes que son como las estrellas a perpetua eternidad. También a nosotros, si estamos dispuestos a sacrificar lo tangible por su palabra, Él lo devolverá con creces, no importa lo que parezca a todo el mundo. Y así encontramos a través de la Biblia a Jacob, a José, a Moisés y a otros hombres de Dios que son ejemplos de hombres que permanecieron firmes frente a los cambios que ellos se enfrentaron en su tiempo. ¿Qué diferencias traerá en el futuro nuestro? ¿Qué diferencias habrá en nuestro futuro? Yo quiero decirles, cristianos y cristianas, no importa lo que venga. Si nuestra confianza está en la palabra de Dios, Él cumplirá sus promesas y sus propósitos en nosotros. ¿Me está escuchando? Su propósito seguirá adelante. Nuestra confianza debe estar en su palabra inmutable, o sea que no cambia, y en su fidelidad. Él
hará que su propósito permanezca en nosotros. Aún en los cambios que a veces consideramos para mal, no alteran sus promesas ni sus intenciones. Dios me llamó en un sueño a los 2 meses de mi conversión, en el año 64. Después de ser entrenado por Dios por más de 7 años, Dios me trajo a esta tierra que me había llamado por ese sueño, el sur de México. En ese periodo de más de 7 años, yo fui entrenado para servir a Dios por nada. Yo había visto entre mis amigos pastores jóvenes y algunos adultos que decían: se necesita un pastor en tal lugar. Algunos decían: yo voy, pero ¿cuánto me van a dar? ¿Tiene casa pastoral? ¿Hay carro? ¿Hay esto? ¿Hay aquello? Desde que entregué mi vida al Señor, después de haber ganado mucho dinero en las cortes penales, Dios me entrenó para tener y no tener. No me avergüenza decir que muchas veces su servidor, yo creo que hasta mi esposa y mis hijas nos vestimos de ropa usada, pero no nos importaba. Habíamos dispuesto a servir a Dios por nada. ¿Saben lo que son más de 7 años no tener 50 pesos a la semana seguros? Muchas veces tuve que dejar el reloj en algún lugar para tener un pasaje para regresar para la Ciudad de México. Yo no anduve predicando por cuánto me dan. Si voy, me van a hospedar en un buen hotel, me van a dar una ofrenda. Mi entrenamiento fue: Señor, te sirvo por nada. Ya les comenté en el año 67, cuando organicé el 3er Congreso de Jóvenes con más de 7,000 personas, o cuando menos 7,000 personas en la ciudad de Puebla. Los pastores prominentes de la organización, uno de ellos me dijo: Fidel, al ver el esplendor de la gloria de Dios en ese congreso, porque yo ponía toda mi capacidad, todo mi tiempo, todo mi esfuerzo por servir al Señor. No me importaba que nadie me lo tomara en cuenta. Yo le servía a Él, y así debe ser cada uno de nosotros. Servir a Él, nos den o no nos den, nos lo reconozcan o no nos lo reconozcan. A Él no se le escapa nada. Uno de ellos, un prominente pastor de la Ciudad de México, fuerte líder en la organización de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, me dijo: Fidel, en pleno congreso, en todo el esplendor en la plataforma, me dijo: Fidel, hemos decidido los líderes de la organización, todos los pastores, en levantarle una ofrenda para usted del Congreso. No sé cuántos miles de pesos hubieran sido. Yo a veces andaba con 1 o 2 pesos en la bolsa. Y le dije a este caballero, le dije: no, yo no trabajo por eso, discúlpeme. No, pero ya decidimos todos los pastores, así que le vamos a levantar una ofrenda. Le dije: no, por favor, no, yo sirvo al Señor por nada. Y casi lloraba este caballero: pero es que ya decidimos. Le dije: no. Y no podíamos estar discutiendo ahí en la plataforma. Así que dije: no, no y no. Yo todavía no me cansaba. No sé, hubiera sido para tantas cosas. Dios después, no sé si en la misma noche o al día siguiente, me dijo Dios a mi espíritu: Fidel, yo te quería bendecir, pero no quisiste. Y tuve que pedirle perdón a Dios, llorando: perdóname, Señor, perdóname. Mi orgullo no me permitió ser bendecido. Yo no tenía ni 100 pesos ahorrados para casarme. Me había comprometido con Guille. Mis padres habían ido a pedirla. Yo no tenía ni siquiera para el vestido blanco. Yo le decía a Dios: lo único que quiero es que me des para el vestido para mi esposa, aunque no sea en una boutique. Nos vamos a la Lagunilla. Y aunque yo vaya con una camisa y una corbata y un pantalón, quiero honrarte, Señor. Te deshonré por muchos años viviendo a mi manera, ahora quiero honrarte en todo momento. Después de eso, yo no sé si antes de ese congreso o después, yo iba a ver a Guille bajando las curvas de Aguauchinango, Puebla. Si alguno ha viajado por ahí sabe que hay unas curvas. Va bajando a Aguauchinango. Empecé a pensar, dije: Señor, no tengo ni siquiera para el pasaje a veces. Muchas veces tengo que pedirle a mi madre para ir a tal o cual lugar. Y ahora que me quiero casar, ¿y con qué la voy a mantener?
Y empecé a pensar, a hacer cuentas de gastos, de toda esa cosa. ¿Y saben a qué conclusión llegué bajando así en el autobús, allí solo? Dije, yo creo que mejor voy a hablar con mis suegros respetuosamente y con ella y decirle mejor, aquí la dejamos. Yo no quiero quedar mal como ministro de Dios, ser un irresponsable, ser una persona que no cumple con sus deberes, porque empecé a hacer cuentas. Y no tenía nada, les digo, ni 50 pesos a la segura cada fin de semana. Dije, creo que llego y mejor aquí acabamos. Yo no sé qué hubiera pasado. Así iba ya determinado para llegar y decirle ahí, ya sabes qué, mejor aquí la dejamos. Suegros, discúlpeme, aunque no eran mis suegros todavía, pero aquí mejor dejo a su hija. Yendo en el autobús, Dios me habla a mi espíritu. Me dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. No temas, porque yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Saben lo que hice en el autobús? Discretamente derramé unas lágrimas allí. Dije, Señor, perdóname, me había olvidado de ti y de tus promesas. Esas promesas son para cada uno de sus hijos. Él no nos va a dejar a que el diablo haga lo que quiera con nosotros. Mientras usted y yo caminemos con Él, Él cumplirá fielmente sus promesas. Y ustedes son testigos de que no andamos con las pompas como ahora los jóvenes parchados de aquí, porque Dios ha sido fiel. Hay algunos jóvenes que le digo, tengo un pantaloncito por ahí, porque los que traes todos andan rotos de aquí, de acá y de todos lados. Dice, pues si viera que ahora son más caros esos que los que usted usa. Qué mentalidad de pordioseros, ¿no? Hasta allí nos ha llevado Satanás, a andar como pordioseros. Las chicas, bueno, ¿para qué les decimos? Ustedes saben mejor que eso. Imagínense que un día llegara el pastor aquí con los pantalones así, viendo las prendas íntimas y todo lo demás. Pues es que es la moda. Dios quiere con ansia cumplir sus promesas con cada uno de sus hijos, hasta que le digan, Señor, qué fiel eres. Nadie hay como tú, Señor. Hay días muy difíciles como pastor, días de agonía, días de muerte, pero yo digo, Señor, si tú diste tu vida, ¿por qué no la voy a dar yo también? Y eso solamente los pastores me pueden entender. Solamente los ministros me pueden entender eso, pero no es una queja. Solamente quiero decirles que en medio de todo esto, Dios cumple sus promesas y Dios lo hará con ustedes. ¿Qué espera de Dios? Camine con Él. Dios es fiel con aquellos que confían en Dios. Vivamos en los tiempos que vivamos. Dios es el Señor de los tiempos y de los cambios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue sanando, Dios sigue proveyendo, Dios sigue guiándonos a toda verdad, Dios sigue prosperándonos, Dios sigue supliendo y suplirá no solamente la nuestra, sino la de nuestra descendencia, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, los tataranietos, los que quieran. Si usted y yo, escúchenme bien, somos fieles. Muchos hijos son destruidos en sus vidas porque los padres que se llaman cristianos no lo son completamente. Estaba leyendo en un libro que un hombre se perdió en la pornografía y en tanta cosa, en la lascivia, porque su padre tenía revistas Playboy en su cama. Tenía mujeres encueradas allí en fotografías. Y este muchacho se perdió en todo eso. ¿Qué hay de nosotros los padres? ¿Qué vemos? ¿Qué tenemos? Los hijos son muy entendidos, aunque no nos diga nada. ¿Podemos proteger a los hijos o dejar que el diablo destruya sus vidas? ¿Qué vamos a hacer? Así que espero que el Espíritu Santo le haya enseñado algo, quizá no tanto a su servidor. Inclinemos nuestra cabeza y démosle gracias a Dios.
Aunque vengan los cambios, aunque vengan los tiempos y esos cambios, Él no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero vamos a hacer lo que Él nos dice y nos ha enseñado en su palabra. Vamos a ser fieles con Él, no para que nos vean los demás, sino para aquel que lo sabe todo y conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos, seamos fieles con Él. Joven, señorita, si andas coqueteando con el mundo y Dios te está advirtiendo, obedécele. Caballero y dama que muchas veces te ha impresionado Dios de dejar ciertas cosas, hazlo pronto, antes que sea demasiado tarde. El Señor está dispuesto a cumplir sus promesas y llevar adelante el propósito que tiene para nosotros. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y las cosas que ahora parecen insolubles, si seguimos permaneciendo en Él, Dios los va a arreglar y los va a encauzar para bendición de nuestras vidas, de nuestras familias. Padre, te damos gracias, porque tú eres un Dios soberano. Tú no cambias por los tiempos, tú no cambias por las circunstancias que hay en este mundo. Tú sigues teniendo el control de este mundo, aunque aún como cristianos nos parezca que te estás descuidando. Ya hemos dicho, muchas de las cosas que están sucediendo son juicios de Dios, especialmente para aquellos que no quieren obedecer. Y posiblemente entre ellos haya algunos cristianos o cristianas. Ayúdanos a ser dóciles. Ayúdanos a tomar determinaciones de obedecerte en todo, aunque los demás no lo sepan. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. No necesito que nadie me esté diciendo, yo voy a hacerlo. Y si esto hacéis, damas y caballeros, Dios cumplirá sus promesas. Hagamos su perfecta voluntad. Gracias, Padre, por tu palabra, y espero que seas tú el que lleves adelante tu obra en cada hombre y en cada mujer. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.